Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Ruta Noroeste en la que recibimos a Sergio Aguiar Castellano. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Sergio Aguiar Castellano, nacido en Santa María de Guía, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. También es especialista universitario en gestión documental, técnico en archivos, técnico en bibliotecas y trabaja en la actualidad como archivero municipal de Santa María de Guía, una labor que compagina también con la Biblioteca Municipal Miguel Santiago del municipio norteño. Además, durante años fue corresponsal del periódico Canarias 7 en la comarca norte, una época en la que pudo trabajar codo a codo con el siempre recordado fotógrafo guiense Paco Rivero. Y como son las cosas, porque años después resultó que fue Sergio Aguiar Castellano el encargado de digitalizar el valioso patrimonio fotográfico que dejó Paco Rivero. Pues sí, la verdad es que, ¿quién lo diría, no? Tuve la suerte de trabajar con Paco Rivero durante muchos años. Creo que fueron por lo menos 10 años que estuve de corresponsal de Canarias 7, como tú bien dices. Y bueno, me recorrí con Paco pues toda la comarca, ¿no? Desde la costa hasta las medianías. Y es verdad que Paco Rivero tiene un archivo fotográfico inmenso. De hecho, puedo decir que todavía no ha sido digitalizado al 100%. Requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Y luego también yo creo que Paco hizo una gran labor, que fue la labor de recuperar fotos antiguas de toda la comarca, precisamente de Guía, ¿no? Pero hay muchas fotografías antiguas de Gáldar, Agaete, la aldea. Y luego pues se hizo también con archivos de otros fotógrafos, en este caso con el fotógrafo holandés que estuvo en Guía entre el año 53 y el año 63, John van Leeuwen, Foto John. Y bueno, la verdad es que para Guía es una suerte contar con ese archivo. Un trabajo profesional, la digitalización del archivo fotográfico de Paco, pero me imagino que también con mucho sentimiento personal. Sí, claro, porque ya lo he dicho, ¿no? Por la vinculación que tuvo con Paco, pero sobre todo porque después hicimos una labor importante porque no se trata solo de digitalizar, se trata de luego saber lo que tenemos, porque podemos tener millones de fotos, millones de retratos, miles de paisajes, miles de calles, pero hay que ubicarla, hay que hacer una ficha, porque bueno, el día de mañana alguien viene y dice, mira que estoy buscando pues una calle en Gáldar o en la Atalaya, en Barrial, donde sea, y entonces, bueno, pues esa base de datos nos ayuda a conseguir esa foto. Y por otro lado, fue emocionante porque hicimos luego con Ana Suárez, la responsable del Centro de la Tercera Edad de la Atalaya, hicimos un proyecto muy bonito que fue poner a disposición de las mayores esas fotografías antiguas para que nos indicaran quiénes eran las personas que aparecían en esa foto. Y la verdad es que era emocionante ver cómo mucha gente pues identificaba a sus padres, a sus madres, a sus parientes más cercanos, e incluso se asombraban y nos decían, pero bueno, ¿y esa foto de dónde salió? Si esa foto nunca la he visto yo. Y la verdad es que tuvo un éxito. Yo recuerdo ver el salón de actos de la Tercera Edad de la Atalaya, el Centro de Mayores, más de 100 personas allí que estaban todos los días que hacíamos la actividad, que era una vez por semana, pues vamos, hacían cola para entrar. La verdad es que fue un proyecto muy bonito. Y más vueltas que ha dado su vida, porque fue usted uno de los jóvenes de aquella época que inició una campaña demandando que Santa María de Guía tuviese una biblioteca en condiciones, y años después resulta que es
usted uno de los responsables, de los gestores de la Biblioteca Municipal Miguel Santiago de Santa María de Guía. Sí, otra de las historias que nos guarda la vida, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando estábamos en el Instituto de Guía, estudiando el bachillerato, pues un grupo de amigos hicimos una recogida de firmas para que Guía contara con biblioteca, puesto que en aquella época no estaba cerrada. Y bueno, por los lazos del diablo, pues ahora he terminado yo vinculado a la Biblioteca Municipal. Bueno, todos sabemos que la Biblioteca Municipal realmente tiene una historia más profunda, que es cuando el bibliotecario, el especialista en archivística, Miguel Santiago, que nació en Guía, en el año 35, pues a través del semanario La Voz del Norte, pues hizo una campaña para que el ayuntamiento tomara conciencia de lo importante que eran las bibliotecas públicas. Y bueno, y ahí un poco arranca la historia de nuestra biblioteca, que además lleva el nombre de... Justo nombre, ¿no? De Miguel Santiago. Es un justo nombre, bueno, el de Miguel Santiago. Justísimo. Licenciado en Filología Hispánica, como decía, trabajó en prensa también durante años, pero también desde jovencito siempre sintió un interés por el archivo. Sí, yo incluso estudiando en la Universidad de Laguna, cuando estaba estudiando filología, ya hice mis primeros cursos de archivística en La Laguna. Y posteriormente, bueno, he hecho unas cuantas docenas pues claro, hay que estar constantemente al día, sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías, pues renovarse o morir, ¿no? Y entonces, pues, he hecho unos cuantos. Y luego ya, pues, entendía que si me iba a dedicar profesionalmente al tema, pues, tenía que hacer unas especializaciones universitarias, entonces por eso ya me metí de lleno en las especializaciones de archivística y gestión documental. Y comenzó a trabajar como archivero. Sí, empecé a trabajar en el 2001. En el 2001 recuerdo que en aquella época era Erasmo Quintana el concejal de Cultura. Yo trabajaba en Holanda, yo no vivía aquí, estuve una temporada trabajando en Holanda y vine por Navidad y él me dijo: oye, Sergio, mira que tengo interés en poner al día el archivo municipal, a ver qué te parece y a ti te interesa trabajar y poner al día esto. Entonces yo le dije: pues mira, para pasar frío en Holanda prefiero estar aquí. Y empecé ahí, empecé de esa manera tan curiosa, ¿no? ¿Nunca se planteó la docencia como profesión? Al principio sí, al principio cuando yo estudié filología, pues pensaba un poco en la docencia. Pero, no sé, al fin, después no sentí esa llamada y no, ya me metí de lleno en archivística, en las investigaciones y me olvidé de la docencia. Podemos decir que Sergio Aguiar Castellano dedica buena parte de su trayectoria como archivero y de su trayectoria también como autor e investigador a poner en valor la importancia de Guía en la historia de Gran Canaria. Bueno, cuando investigamos queremos dar a conocer parte de lo que es nuestra historia y de lo que fueron nuestros antepasados. Como dice el adagio ese, dice: quien no conoce su historia, tarde o temprano volverá a repetirla, ¿no? Y yo creo que conociendo un poco nuestra historia, pues podemos mejorar y de hecho yo creo que es así, ¿no? O sea, para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Y yo creo que la historia de los municipios de Gran Canaria o de cualquier parte del mundo es la famosa intrahistoria de Unamuno, ¿no? Yo creo que es rica, hay que ponerla en valor y muchas veces pues pasamos de puntillas por esa historia local. Parece que los grandes hechos son los que realmente son importantes. Pero no, yo creo que esa historia local dice mucho de nosotros y puede ayudarnos a
en el futuro a mejorar, como decía. Por cierto, ¿Guía de Gran Canaria o Santa María de Guía? Guía de Gran Canaria. Yo he escrito varios artículos al respecto. Es Guía de Gran Canaria desde que se creó como municipio en 1526. Yo no he visto ninguna descripción histórica del municipio donde se hable de Santa María de Guía. Se habla siempre de la parroquia de Santa María de Guía, pero del municipio o la villa de Guía. Guía en Canarias o Guía de Gran Canaria. Y eso está ahí, no es una cosa que uno se invente. Todos sabemos que la decisión fue tomada en el año 63 por el que en aquel momento era alcalde, Rafael Velázquez, muy vinculado al Opus, y entonces pues se tomó esa decisión, y según nuestro cronista oficial, don Pedro González Sosa, con el voto en contra del propio cura párroco de Guía, don Bruno Quintana, que decía que había que diferenciar la parroquia de lo que era el municipio. Curioso. Como autor, tiene usted varias publicaciones dedicadas también a personajes ilustres de Santa María de Guía, os diría, de Gran Canaria, y justo hace pocas semanas ha presentado usted también un libro sobre el que se considera el poeta secreto, el poeta desconocido, Manuel González Sosa. Sí, bueno, Manuel González Sosa, que lo conocí personalmente, tuvimos una buena amistad durante 10 años, desde el 2001 que lo conocí hasta el 2011 que falleció, pues sin duda fue para mí una persona que conocía la intrahistoria, la historia del municipio como nadie. Pasa que era un hombre con un carácter reservado, con un fino humor, era un socarrón, era irónico, era una gran persona y era un gran intelectual. Yo lo creo que viendo su biblioteca, muchas veces cuando vemos la biblioteca de la gente, te puedes hacer una idea del personaje. En este caso, como toda su biblioteca ha pasado por mis manos, porque la he catalogado, porque los sobrinos, que eran sus herederos, la donaron en el 2012 al municipio de Guía, pues todos esos libros han pasado por mis manos. Estamos hablando de más de 10.000 libros. Entonces, cuando tú ves esa biblioteca, tú dices, este hombre era un humanista, este hombre era un gran intelectual. Y aparte de eso, yo destacaría la labor importantísima que desarrolló a partir de los años 50 de animación cultural, especialmente en Las Palmas, porque ya él a finales de los 40 se tiene que ir a Las Palmas porque oposita a una plaza del Banco Bilbao Vizcaya, fue un alto responsable del Banco Bilbao, luego Bilbao Vizcaya, pero al principio era Bilbao, de hecho él estuvo viviendo en Bilbao varios años, y entonces pues ves tú que fue un hombre que hizo una labor callada, muy callada. Por eso hablamos del poeta secreto, ¿no? Porque hizo un montón de cosas, pero pasó desapercibido, porque él quiso pasar desapercibido. Y no lo digo yo, a través de la investigación que hemos realizado. En realidad, el libro se forjó después de trabajar con una exposición que íbamos a hacer con motivo del centenario de su nacimiento. Estábamos trabajando Javier Esteves, la concejal de Cultura, Civice, y yo, para hacer una exposición con motivo de las fiestas patronales, las fiestas de la Virgen de Guía. Y claro, yo buscando información, aparte de toda la información que yo tenía después de 10 años, porque era un hombre que le gustaba mucho escribir cartas, no es de la generación del correo electrónico. Entonces yo conservo en mi casa una importante cantidad de cartas, y sobre todo era un hombre que se interesaba mucho por la historia del municipio. Él le decía la insigne aldea. Él a Guía le decía la insigne, cada vez me llamaba por teléfono, ¿cómo está la insigne aldea? Por eso te digo que era un hombre muy socarrón, muy peculiar. Y claro, empezamos a investigar, empezamos a buscar documentos, fotos, empezamos a hablar con la familia.
con don Pedro en este caso, con su hermano, don Pedro González Sosa. Con el que mantiene usted también una relación entrañable y profunda, hay que decirlo. Sí, la verdad es que también con don Pedro tengo muy buena amistad. También acabo de catalogar toda su biblioteca, especializada en temas canarios, claro. Y ahora estoy catalogando lo que es la parte del archivo, la parte documental de su documentación. Total, que como te decía, era tanta la cantidad de documentación, de datos que encontramos en la prensa, a nivel familiar, en los archivos, que Javier Esteve dice, que va, esto lo mejor que puedas hacer tú, Sergio, es un libro biográfico. O sea, la idea surgió después. Y efectivamente, era tanta... Y entonces la concejal me animó, dice, Sergio, ¿por qué no preparas un libro biográfico? Porque al fin y al cabo es un poeta poco conocido. Yo recuerdo leer, por ejemplo, que Manolo Padorno, otro gran poeta, el poeta, decía que la poesía de Manuel González Sosa era una gran poesía, incluso hablaba de un soneto, el soneto que le dedica al abuelo cuando fallece. Dice, sin duda, este soneto está dentro de los 5 grandes sonetos de la historia de la poesía canaria. Y eso lo decía otro poeta, Manuel Padorno, que además tenía buena amistad. Entonces, lo que hemos querido un poco en este libro es dar a conocer a un poeta nacido en Guía que es poco conocido y que por su propia iniciativa quiso hacerlo. Pero bueno, ya falleció. Hombre, yo creo que es importante el dato que te voy a dar. Él quiso, cuando murió, que sus cenizas fueran esparcidas en el barranco de la Cabeza de Guía. O sea, quiso volver a sus orígenes, a su aldea, a su insignia aldea. Yo creo que el hecho ese muestra el cariño, el amor que tenía al municipio. Y es verdad que yo también he enfocado un poco la investigación, resaltando sobre todo la vinculación con Guía, artículos que él publicó relacionados con Guía. Imagínate el dato este que te voy a dar. A él le nombraron pregonero de las fiestas de la Virgen de Guía en el año 76, creo recordar. Y como era tan tímido, el pregón lo dio por la radio, para que no tuviera del público. Sí, era un personaje. Y en la presentación del libro, pues lo estuvo acompañando Eugenio Suárez Galván. Ah, sí, Eugenio es también relacionado con el municipio, nieto de Luis Suárez Galván, el emigrante nacido en Guía que llegó a ser el presidente del Banco Nacional de Cuba. Al que usted también le ha dedicado una de sus obras. Efectivamente, hicimos hace unos años una edición sobre sus memorias, un pequeño estudio biográfico. Y bueno, Eugenio nos acompañó y casualmente los conocí a los dos el mismo año, en el 2001, porque Eugenio fue el pregonero de la fiesta y Manolo González Sosa estuvo en Guía porque se descubrió una lápida en la calle Médico Esteve, en la casa donde vivió su niñez y juventud el poeta Domingo Rivero. Bueno, yo creo que todos los municipios tienen sus personajes, lo que hay que escarbar a veces,
El siguiente personaje no es nacido en Santa María de Guía, pero se le puede considerar también guiense y más que guiense, norteño de corazón, y es otra de sus grandes pasiones, Mr. Lico. Sí, sí, sin duda. Mr. Lico tiene una presencia importantísima en el norte de Gran Canaria, en Guía, Gáldara, Gaete y la Aldea, principalmente. Bueno, ahí estamos trabajando, Están en ese proyecto estamos en ahora. un proyecto que ya está terminado, el ingeniero agrícola Augusto Álamo y yo, prácticamente está terminado, está ya con correcciones y selección de fotos, pero bueno, ya al 100% está casi, casi. Y bueno, si no pasa nada, el próximo mes de marzo se presentará. Ujú. Se presentará. ¿Qué destaca de la figura de Mr. Lico? Mr. Lico es un hombre muy singular, muy singular. Eh, Todos sabemos que su familia procede de Madeira. Él nació en Madeira, en Funchal, en 1890. Lo que pasa es que después la familia se vio abocada un poco a buscar otro tipo de negocios, puesto que el negocio del vino de Madeira, que era el que ellos tenían, pues se vio perjudicado por problemas en las vides, ¿no? Me acuerdo ahora el insecto que le atacó, no se me fue el nombre. Y entonces ellos quisieron venir a las Islas Canarias a ver cómo estaba el mercado del vino, porque tenemos una gran tradición. De hecho, en 1890, ya tenemos datos de 1887, donde ellos llegan a un acuerdo con productores de vino de Lanzarote. Y entonces ya, con seguridad, ya desde esa época están los licos aquí. Luego ya, él nació en 1890 y se vino a vivir a Gran Canaria, vivió en Las Palmas y después vivió entre Guía y Gáldar. Vivió una época en la Casa Roja, en la Escuela Hogar de Gáldar, aquí en la calle Delgado, la que está en la carretera. En la Casa Roja, que le llaman ellos, la Casa Roja. Y luego ya vivió en la parte ya de Guía, en el límite Guía-Gáldar, en la zona de Becerril, a partir de los años 20. Y bueno, todos sabemos la importancia económica que tuvo Mr. Lico. Mr. Lico se enamoró de esta tierra, se enamoró de esta tierra y bueno, él empezó con unas pequeñas tierras en Pavón, en la zona de Pavón, en el Agujero, Pavón Agujero, porque su padre había comprado al Ayuntamiento de Galda, le había comprado tierras de propios, tierras propiedad del Ayuntamiento en la zona esa. Creo que eran 200 fanegadas desde finales del 19. Luego se asoció con un galdense, con Rodríguez Lorenzo, y montaron ya una empresa relacionada con el tema del agua. Mr. Lico, todos sabemos que era ingeniero mecánico, estudió en Cambridge, tuvo problemas con Franco. Hay quien dice lo contrario, no sé, ha habido cierta polémica en el último año porque hay quien precisamente lo ha vinculado con Franco, pero como adepto al franquismo. Bueno, a mí, cuando yo he visto eso, me parece un disparate. Me parece un disparate y de verdad, no sé, yo creo que hay que informarse mejor de cuando se hace ese tipo de afirmaciones. Vamos a ver, Mr. Lico es detenido porque no se sabe si de manera directa o indirecta, uno de sus trabajadores en Agaete ayudó al diputado Suárez del Partido Comunista y a Egea, el farmacéutico de Agaete, Fernando Egea, que además era el representante del gobierno en la comarca, para que huyeran a través con una barca que cogieron en Agaete y fueron en dirección a la aldea. Parece que como Mr. Lico tenía un pozo aquí en Agaete, ¿no? Pues le ayudó con la gasolina y entonces está claro que él no era adepto a Franco, porque él de hecho, yo creo que hay una foto que lo dice todo, es decir, una foto donde él está en la casa, en Guía, y está leyendo el New York. O sea,
el periódico del Partido Comunista Inglés. No creo yo que una persona que lea el periódico del Partido Comunista Inglés sea adicto a Franco. Por otro lado, él fue detenido y después hubo presiones del consulado inglés. De hecho, el cónsul vino desde Tenerife. Es más, a él lo salvó que en ese momento había un buque de guerra en las Islas Canarias. Y pues él ya el día 2 de agosto, ya él no está en Tierras Canarias. O sea, estamos hablando de si el golpe fue el 18, apenas 15 días o menos. ¿Cómo va a participar en ese periodo, posteriormente, en la famosa Brigada del Amanecer, como alguien ha afirmado por ahí? Y hay documentos del British Office donde se ve claramente cómo él, cuando llega a Londres, presenta una protesta ante el gobierno de Inglaterra porque le han quitado todo. De hecho, imagínate, le pusieron una multa de 46.000 pesetas de la época. Que era dinero. Imagínate, 46.000 pesetas de la época. Aparte de que lo presionaron de tal manera para ponerlo en libertad, para que diera una donación de 10.000 pesetas. No creo que la gente dé donaciones así de 10.000 pesetas por... En fin, pero bueno, yo creo que eso lo aclara todo. No tienen absolutamente nada que ver con la Brigada del Amanecer, ni fue adepto a Franco. Te das cuenta que él no volvió hasta el año 63. O sea que... Pero bueno, eso es lo que pasa a veces, pero no podemos hacer otra cosa sino decir que no es verdad. Ahora en la actualidad Santa María de Guía y Gáldar son ciudades hermanas, pero también ha tenido alguna que otra disputa histórica y una que es muy relevante, la que tiene que ver con el juzgado. ¿Quién robó el juzgado? ¿Santa María de Guía a Gáldar o Gáldar a Santa María de Guía? Bueno, yo creo que en realidad no es un robo, son las circunstancias políticas de una época. Vamos a ver, cuando se crean el año con las Cortes de Cádiz en 1812, pues se hace una serie a nivel de Estado de propuestas. En la parte judicial se hizo una propuesta para crear partidos judiciales en toda España. En las Islas Canarias se crea, en la isla de Gran Canaria, el Partido Judicial de Guía. Y en ese momento, ahí están las actas, que se pueden ver perfectamente en el Congreso de los Diputados. Yo he pedido una copia, me la mandan y te la mandan sin problema. Entonces, en el Congreso de los Diputados se ve claramente que en 1913 se crean los partidos judiciales y el Partido Judicial del Norte de Gran Canaria está en Guía. Posteriormente, bueno, yo imagino que a lo mejor a Gáldar no le sentó bien y entonces, bueno, habría disputas sin duda. Y luego ya la segunda vez, en el año 20, porque bueno, sabemos cómo era la época, que a veces se llevaban a cabo las propuestas y otras veces no, porque todo, para no entrar en clases de historia, pues, Fernando VII regresó, luego está la época de Calomarde, el famoso ministro de Fernando VII. Bueno, total, que cuando ya en el año 21 hay se abre un poco la parte liberal, vamos a decirlo así, pues el Ayuntamiento de Guía vuelve a ser nombrado como cabeza del Partido Judicial. Si es verdad que después, posteriormente, estas escaramuzas de liberales y conservadores, sí cambió a que fuera Gáldar. Pero ya eso fue a partir del año posteriormente. Pero por lo menos las dos primeras veces que se habla del juzgado o el Partido Judicial de Guía, está en Guía. Pero no sé, yo la información que tengo, yo me baso en la información que está en el Congreso de los Diputados y en las actas. Yo no sé de dónde han sacado a lo mejor ese famoso robo, que además creo que en Gáldar hay una lápida que pone... Efectivamente. Pone que Guía por la fuerza llegó
Y además hablan de 1820. Pero Sabemos bueno, que la historia de... la historia, y bueno, no pasa nada. No fue así, se cambia. Todos nos equivocamos. La historia de Santa María de Guía es también la historia de sus gentes, no solamente grandes nombres, sino también la de los agricultores, la de los ganaderos. Y en este caso, pues Sergio Aguiar fue el encargado también de realizar el expediente que sirvió como base para conseguir la denominación de origen de los quesos de Guía. ¿Cómo recuerda ese trabajo? Pues sí, fue un trabajo duro, porque llevó bastante tiempo. Claro, hay que ir a las fuentes. Las fuentes están en el Archivo Histórico Provincial, en el Museo Canario, y bueno, necesitas tiempo, horas, días, semanas. Pero bueno, fue interesante, fue interesante. En realidad, el queso de Guía es el queso que se produce en toda la comarca. Se produce en Galder, se produce en Moya y se producía en Agaete incluso. En Agaete parece mentira, pero Agaete tuvo una producción que era importante. ¿Por qué? ¿Por qué se llama de Guía? Por casualidad, porque la mayoría de los propietarios de los cortijos donde se producía queso tenían relación con Guía y Guía en esa época pues le tocó ser el mercado más importante, donde los medianeros iban a Guía y allí vendían sus productos. Oye, el queso de Guía, porque lo compré en Guía, no tiene mayor explicación. Le tocó a Guía, pero le podía haber tocado a Galda, le podía haber tocado a Moya, a Baruca. Pero desde luego hay que decir que todos los municipios son productores del queso de flor de Guía, del queso de Guía. Sabemos que conoce al dedillo el Archivo Municipal de Santa María de Guía, pero nos da que su archivo personal también tiene que tener tesoros valiosos. Bueno, no te creas, es verdad que yo desde que era de 15, 20 años, sí, 15 años, todo lo que veía relacionado con Guía lo guardaba. Es verdad que yo, si me entero que en Guía van a vender una casa vieja o lo que sea, de una familia que se va a ir y mucha gente me dice, oye Sergio, que tengo en mi casa libros antiguos y programas de fiestas y la gente me los regala. De hecho, te pongo un ejemplo. Cuando Juan Luis García Cortí, que en paz descanse, un gran amigo, que fue hijo de Juan García, el alcalde, él me regaló una colección de fotografías impresionante, sobre todo los años 40, los años 50, de toda la etapa de su padre como alcalde. Me regaló periódicos, documentos, pero yo, la mayoría, si bien me los han regalado a mí, yo solo lo he depositado en el archivo, porque al fin y al cabo uno está de paso. Pero sí, a veces te tropiezas con cosas muy, muy interesantes y muy, muy importantes para la historia local. Te pongo un ejemplo. Recuerdo una casa vieja que está justo al lado de la casa del cura en Guía. La fueron a vender y yo conocí al dueño. Y me dijo, mira, écheme una mano que voy a tirar todo esto. Y a lo mejor allí conseguí periódicos de las primeras décadas del siglo XX que se editaban en Guía, que ni siquiera están en el Museo Canario. Programas de fiestas, programas de actos, de Galdar. Yo tengo unos cartelones así enormes de los años 30 de Galdar. Un circo que vino a Galdar, King Kong, cuando se estrenó la película King Kong, pues eso sí los tengo yo en mi casa. Pero bueno, ya te digo que tarde o temprano todo eso va a ir al archivo municipal porque uno va y viene. Por cierto, hemos conocido recientemente que el Ayuntamiento de Santa María de Guía reconoce su labor investigadora otorgándole la medalla de oro de la ciudad. Bueno, sí, la verdad es que ha sido una sorpresa. Yo, como suele ser en estos casos, lo agradezco enormemente. Pero bueno, son cuestiones que uno valora, pero que bueno, nosotros seguimos con premios sin premios, seguimos investigando
y qué es lo que nos gusta y qué es lo que realmente es nuestra labor, ¿no? De investigación, de ayudar a la gente. Nosotros desde el archivo municipal, nuestra labor es eso, conservar y ayudar a la gente que viene a investigar. Yo me he llevado sorpresa por ejemplo, hace un par de años me llamaron de un instituto de Asturias que estaban realizando un trabajo sobre alguien relacionado, algún personaje de aquel instituto, y me dijeron, no, es que hemos visto en la base de datos de las bibliotecas de España y tal, que donde tienen la revista de ustedes es ahí. O sea, esta revista donde único la podemos encontrar es ahí. Y después yo me di cuenta y dije, oye, pues si esta es una revista que iban a tirar en la casa, una de las casas viejas, y digo, bueno, si yo no llego a recuperar eso, pues mira. Y aparecen de vez en cuando cosas curiosas, pero bueno, agradezco mucho que han tenido esa diferencia conmigo, pero bueno, seguro que hay gente que ha hecho más por guía que yo. Sergio Aguiar Castellanos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en Ruta Noroeste.